Vamos a empezar con el doctor Antigüedad, que es mi neurólogo, así tengo que ser bueno. A ver, Alfredo. Si una persona recibe hoy el diagnóstico de esclerosis múltiple, la historia que le espera entendemos que es muy diferente a la de una persona que lo recibió, como mi madre, hace 20 o 30 años. Yo quiero que nos cuentes cómo va a ser así de diferente, pero no me hables de las sillas de ruedas que ya no llegan tanto a las consultas. Vamos a hablar de otras cosas. ¿Cómo es diferente? De diferente es el diagnóstico de esa persona. Por ejemplo, hace un año, aquí me tienes. ¿Cómo es diferente el diagnóstico? Bueno, quizás a lo mejor por la actitud del propio neurólogo. Cuando hace 20 años dabas un diagnóstico se te encogía el alma, claro, porque eran a un chaval de 20 años le diagnosticabas una esclerosis múltiple y poco más que acompañarle en lo que podías, pero no sabías que el futuro era probablemente muy malo para esa persona y entonces de entrada te generaba un poco de angustia y de mal cuerpo, ¿no? De hacer una especie de decirle a alguien que iba a tener, o saber que alguien iba a tener una evolución muy mala, la gente que al principio pues más o menos bien y tenían muchas esperanzas y muchas ilusiones, ¿no? De entrada ya los neurólogos hacemos el diagnóstico, o por lo menos yo, con mucha menos ansiedad, ¿no? Porque lo razonable es que las personas que ahora empiezan con esclerosis múltiple tengan la capacidad para desarrollar una vida completamente normal en todas sus facetas, ¿no? No ser felices, porque yo tampoco no tengo esclerosis múltiple y a veces soy muy infeliz, ¿no? Pero por lo menos... Es que es un debate más complicado, porque ¿qué es la felicidad? Ya, ¿Para qué huelen las nubes? Pero digo que, en el fondo, yo creo que lo que tiene que plantearse una persona con esta enfermedad recién diagnosticada es que tiene que planificar su futuro igual que una persona que no tiene esta enfermedad, lo cual es radicalmente indiferente, ¿no? Luego siempre la vida da muchas vueltas, ¿no? Y siempre hay personas que, bueno, pues que son lo raro, ¿no? Yo me monto en un avión y no tengo miedo de caerme, pero alguno se caerá y algún día a lo mejor me rompo la crisma en un avión, ¿no? Pero en general las expectativas de una persona recién diagnosticada de esclerosis múltiple es que debe continuar con su vida normal, como la de sus compañeros, sus compañeras, y no tiene que limitar en absoluto sus expectativas. La fase de progresión, que antes lo decía, pues es una ilusión para todos los médicos porque podemos ofrecer algo, en fin, con un mecanismo de acción, con una forma de actuar que sabemos que puede ser muy eficaz y con unos resultados que sabemos que va a ser muy eficaz. Y los brotes realmente es que ya no es un problema, ¿no? Entonces, yo creo que una persona con esclerosis múltiple, la que empieza ahora, pues tiene que tener unas expectativas idénticas a la de cualquier otra persona de su cuadrilla, de su familia, de sus amigos, ¿no? Lo malo es la gente que no ha empezado ahora. Eso es lo que a veces nos encoge el alma, ¿no? Porque mandamos mensajes muy entusiastas para el futuro, pero claro, el que no ha tenido esa suerte y ha empezado hace 20 años, pues claro, esa persona que le podemos ofrecer. Y ahí está la investigación, ¿no? Lo de Carlos, por ejemplo, ¿no? En el grupo de investigación, intentar buscar cosas que hagan que los pacientes que ya están mal no estén peor y estén mejor con medicamentos que ayuden a compensar todo ese daño del cerebro, ¿no? Pues precisamente enlazamos con Carlos y yo le pregunto que qué avances, Carlos, os parecen de verdad prometedores para los próximos años o el futuro cercano. Yo creo que hay varias vertientes de actuación, ¿no?, que van a mejorar el pronóstico. Decía yo en mi presentación que hay dos aspectos, ¿no? El de la autoinmunidad, ¿no?, que ya está controlado, ¿no?, o manejado bien, y el otro que es el central, la neuroprotección, porque es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Entonces tenemos que encontrar oligoprotectores que hagan que los oligoprotectores no desaparezcan. Tenemos que encontrar neuroprotectores que hagan que las neuronas se mantengan vivas. Entonces entramos, y los hay, y algunos son de uso clínico, a veces con otras indicaciones. Habría que reposicionarlos, ¿no? Esa es una vertiente, por un lado, pero por otro lado está obviamente la terapia combinada, ¿no? ¿Por qué no combinar ambos tratamientos? ¿Por qué no atacar la enfermedad desde el inicio, ¿no? Porque desde el inicio es una enfermedad neurodegenerativa. Desde antes de saber
de que ocurra el primer brote, ¿no? Hemos visto esos brotes que no dan síntomas, que están ahí ocultos antes del primer brote. Había que empezar el tratamiento. Obviamente, uno de los problemas que tienen las terapias en general es que tienen efectos secundarios. Los fármacos tienen efectos secundarios, eso requiere estudios clínicos muy sistematizados. Cuando se utilizan de forma combinada pueden tener interacciones. Entonces, eso lo hace más complicado. De hecho, todas estas ideas de terapia combinada se convierten en charla de café porque la industria farmacéutica en general no está interesada en utilizar ese tipo de aproximaciones. ¿Con qué criterios? Quién sabe, ¿no? Pero yo creo que ese es el camino, ¿no? Claramente. Pues un camino muy interesante. Ya les voy a lanzar una pregunta a todos y ya responde el que quiera. ¿Creéis que los pacientes llegamos demasiado tarde a veces a ponernos límites a nosotros mismos? Quiero decir, límites como hablamos desde aprender a escucharse, a escuchar a tu cuerpo, a saber, yo esto, Alfredo, además, bueno, no vamos a hablar, pero hace poco tuve una gorda. Entonces, ¿creéis que tendríamos que aprender a escucharnos un poquito mejor? ¿O no? A quien quiera contestar. Cristina. Si alguien quiere. No sé si te he entendido bien, pero como que... A ver, cuando hablábamos antes de he aprendido a escuchar a mi cuerpo, ¿no? Esa frase que hablábamos antes. Entonces, muchas veces para los pacientes igual llegamos tarde a escuchar nuestro propio cuerpo y no hacemos caso de las señales que estamos escuchando. Y de repente cuando hacemos caso, pues nos habría hecho falta haberlo hecho antes, ¿no? Hacerse caso al cuerpo. Yo ahí tengo una opinión un poco contraria, Venga, porque pues es verdad que yo, a ver, obviamente yo creo que al final cuando te diagnostican una enfermedad como esta, pones todo, ¿no? Está la lupa puesta en cualquier síntoma, cualquier cosa que te pase, que muchas veces es banal y no tiene nada que ver con ello, ¿no? Y de hecho, bueno, fruto de eso es muchas de las llamadas para consultar y tal. Pero yo sí que le digo a los pacientes muchas veces que no se escuchen tanto. Que igual, o sea, realmente si oye chillidos, o sea, si te estás escuchando continuamente, yo creo que al final vives una angustia que igual para mí es innecesaria. Yo creo que es verdad que si pasa algo y que obviamente tienen un teléfono de contacto en prácticamente todas las unidades para que si realmente hay dudas consulten, si realmente hay que darle importancia, pero yo creo que hay que liberarse un poco de escucharse tanto. Yo creo que hay que vivir, o sea, hay que vivir el día a día. Los neurólogos estamos aquí para ofrecer los tratamientos, para curar. Ahora tenemos, ¿no? un arsenal terapéutico tremendo para ello, que se dejen aconsejar, pero yo creo que no es necesario escucharse tanto. Yo ahí tengo un poco esa Bueno, pero está bien, cosa... porque, bueno, son puntos de vista y yo creo que es una opinión muy correcta y que quizás es verdad y yo me lo tengo que aplicar. Dejar de escucharme tanto porque a veces me escucho demasiado. Oye, Íñigo, a ver, ¿cuál sería? Que esto es complicado. Porque claro, hablamos, hay que hacer ejercicio porque tienes que tener el cuerpo en marcha, tal. Pero claro, hay mucha gente que lleva mucho tiempo sin hacer ejercicio, o incluso no ha hecho ejercicio nunca, le viene una enfermedad como esta, con ciertas limitaciones. ¿Cuál sería un poco ese primer paso realista para una persona que lleva mucho tiempo sin ejercitarse y que se vuelva un poco a enganchar a estar más activo, a entrar en esa actividad física más regular? Vale, voy a intentar pensar sin extenderme demasiado, porque es una pregunta que tiene muchos dependes. A mí me ha tocado mucho paciente recién diagnosticado, persona que llega a la asociación por primera vez y como físicamente más o menos está bien y no está para empezar, otro tipo de terapias más de camilla, más pasivas, le mandan conmigo para hacer el primer asesoramiento. Entonces, es verdad que me llega mucha gente como, pues eso, demasiado concienciada. Un poco estoy en gran parte de acuerdo con lo que decía Cristina, de voy a empezar a hacer todo porque me han diagnosticado una enfermedad muy grave y me quiero empezar a cuidar desde el día 1 y van a tope de me apunto al gimnasio, empiezo a hacer un montón de deporte y demás, y eso en una gran parte de los casos no es sostenible. En algunos casos sí lo es, porque hay gente que tiene una voluntad impresionante y que empieza así y sigue así durante años y años, pero en la gran parte de los casos no es sostenible. Entonces yo creo que un consejo básico para cualquier persona que está empezando es que busquen algo sostenible.
O sea, porque es que realmente cuando no estás mal y encima es una enfermedad que se diagnostica relativamente joven, esto va un poco en contra de mí, tirarme piedras a mi tejado, pero el qué tipo de actividad física haces igual no es tan relevante. O sea, lo importante es que lo hagas. Entonces, mejor hacer algo sostenible y que te motive y que te enganche y no volverte loco con hacer demasiado y todo perfecto. Si me permites, sí que es verdad que el vídeo que has puesto antes de, creo que era Pili, la paciente, Sí, la del pie. moviendo los pies, ya, pero a veces es muy... Yo hace poco entrevistaba a Ramón Arroyo, que algunos lo conoceréis, que ha corrido Ironmans, maratones, en fin, absolutamente todo, y claro, yo le miraba y le decía, a mí solamente de pensar en correr un Ironman me está entrando ya el agobio. Pero él decía, bueno, pero es que para cada uno igual levantar unos centímetros del suelo un pie, ese es su Ironman, ¿no? Sí. Y el hacerlo, o sea, que quizá un poco también quitar el miedo a esa actividad física. Sí. Me voy a caer, no lo voy a hacer bien, me voy a lesionar. Tú has dicho antes que ni siquiera encima nos lesionamos más que la media. No. De hecho, yo en 4 años que llevo en la DENVI apenas ha habido problemas. Muchas veces es vencer, o sea, ya hablando de casos igual un poco diferentes, de gente que lleva más tiempo con la enfermedad, pero quizás nunca ha acudido con nosotros, o personas que nunca han hecho ejercicio físico, pero ya tienen limitaciones, como dices, sí que es una buena idea empezar por cosas que no te asusten. Es que para mí el objetivo número 1 es que los pacientes empiecen y continúen. Entonces, marcarse un pequeño objetivo, como dices, de voy a conseguir levantar el pie hasta aquí o voy a conseguir mover el tobillo de X manera, les motiva mucho más que cualquier cosa encima, que como hablamos es un perfil que no suele practicar ejercicio físico y no le suele motivar absolutamente nada. Y que encima la sociedad no ayuda, la verdad. Entonces, pues sí, puede ser un objetivo quitarse el miedo y conseguir pequeños logros. Bueno. Enrique, si tuvieras que elegir el síntoma más infravalorado de la esclerosis múltiple, yo te voy a dar una sugerencia. La fatiga. ¿Qué me dirías? Pues a ver, seguramente es uno de los más infravalorados, pero no creo que por los pacientes sea infravalorado, porque muchos es una de las primeras cosas que te... Por los pacientes no, pero la sociedad... Sí, es una de las primeras cosas que te dicen en la consulta habitualmente, y igual por los neurólogos está un poco infravalorado o no preguntamos suficiente sobre ello, porque al no disponer de unas herramientas claras que nos ayuden a mejorarlo, no tener unos fármacos que realmente sean efectivos, más allá de hacer ejercicio, que sí que parece que viene bien para la fatiga, pues igual no lo preguntamos demasiado en la consulta ni incidimos mucho en ello, y seguramente sea un síntoma que sea un poco pues no comprendido por familiares o por amigos para los pacientes, ya que es tan subjetivo. Bueno, ¿no? Lo que no se ve no existe, ¿no? Es claro. Lo que nos suele pasar. Que, claro, tú ves una persona en una silla, tú ves una persona con un andador y te fijas y lo ves y existe y es real. Pero como no puedes ver cuando alguien está cansado, claro. ¿No? Es complicado. Hablando un poco de esto de la fatiga y temas que no se ven, hablando de la cognición, ¿cómo se distinguen los despistes normales de la edad, porque todos cumplimos años, con temas relacionados pues, con un deterioro cognitivo de la propia enfermedad? Es una buena pregunta porque es complicado de diferenciar en muchos casos. En la esclerosis múltiple lo que más se suele afectar es la velocidad de procesamiento. Luego otras áreas que se afectan bastante es la atención mantenida, la memoria de trabajo y a veces el hacer como multitarea, como ser capaz de mantener la atención a varias tareas a la vez. En cambio, pues por el avance normal de los años, lo que la mayoría de gente se puede notar pues son otro tipo de despistes, pues que se te olvida el nombre de una película o se te olvidan las llaves o se te olvida ese tipo de cosas, pero en la esclerosis múltiple lo que más se afecta habitualmente es eso, la velocidad de procesamiento, la atención más sostenida. También pueden sentir fatiga cognitiva, no solo física. Y sería un poco esa diferencia. Tratamiento efectivo para eso no hay, pero ¿qué se puede recomendar a un paciente que note que tiene precisamente esos pues despistes o dificultad para concentrarse, dificultad, en fin, que se olvida de las cosas, que yo he venido con todo impreso porque en fin, la niebla mental es real y existe? Lo primero, volvemos a lo de siempre, que el ejercicio también.
y luego intentar que tengan una estimulación cognitiva, que esos pacientes pues lean, jueguen al ajedrez, estudien algún idioma, tengan inquietudes también, que mantengan relaciones sociales, no se aíslen. Y yo creo que una estimulación física y cognitiva que sea sostenida en el tiempo les puede ayudar mucho. Pero igualmente no hay unos fármacos concretos con una evidencia clara en estos casos. Bueno, que hay que ejercitar el cuerpo, pero también la mente, no solamente lo físico. Cristina, mira, yo a veces digo que yo me considero un poco como... Pues, esto es una enfermedad de mujeres, ¿no? Más que de hombres. Y a veces dar la cara siendo un hombre cuesta, pero porque piensas que estás tomando un papel que no es. Pero vamos a hablar de algo importante que pocas veces se habla. ¿Cómo influye la menopausia en la enfermedad y la enfermedad en la menopausia? Bueno, el principal es cómo influye la menopausia en la mujer en general. Bueno, sí. Que realmente, claro, es un periodo otro periodo por el que pasamos las mujeres, pues dura a nivel físico, emocional y todo. Y obviamente todo empeora. Igual no es que empeore directamente la enfermedad, pero es verdad que muchos de los síntomas de la menopausia, que en una charla oí decir que había 51 síntomas que produce la menopausia, 51, que se dice rápido. O sea, en ellos está fatiga, problemas cognitivos, insomnio, o sea, muchos de los síntomas invisibles de la esclerosis múltiple, con lo cual, claro, es verdad que llega un momento, empieza la gente a contar y dices, bueno, a ver si, y sí, muchas veces coincide que la gente empeora, está peor, obviamente, llegado, ¿no?, a ese periodo, pues por la propia sintomatología de la menopausia. Luego es verdad, pues bueno, es un tema hormonal y al final todo eso influye. Bueno, vamos a ir cerrando y os hago una pregunta, una última a todos, el que quiera darnos un mensaje. ¿Qué mensaje os gustaría que se llevara hoy alguien que ha sido recientemente diagnosticado, pero también alguien que lleva pues 20 años con el diagnóstico? ¿Qué mensaje queréis que se lleven? No solamente los nuevos, que bueno, si lo vais a tener más fácil, vale, pero alguien que lleva ya 20 años... Venga, Íñigo, sí. En cuanto a lo mío, en cuanto al ejercicio físico, alguien recién diagnosticado que haga algo que le guste y que se ponga un objetivo que no piense en la enfermedad, a poder ser. Si quiere ponerse fuerte, si quiere subir al monte, si quiere hacer el pino puente con una mano, que se ponga el objetivo que quiera y que le motive y que lo haga algo sostenible, que no haga lo que ponen en las guías clínicas y que busque ayuda para planificarse. O sea, nosotros no solo sabemos entrenar a la gente con discapacidad, de hecho es mucho más fácil entrenar a la gente sin ella, así que busque ayuda. Y para alguien que lleva 20 años, que nunca es tarde para empezar. O sea, que si no se puede levantar de la silla, que si no puede mover una pierna, que busque ayuda, porque se consiguen cosas bastante impresionantes. Evidentemente, cuanto mayor discapacidad, más difícil es, pero se pueden hacer cosas casi siempre, incluso con alguien que el objetivo va a ser seguir activo, es positivo hacerlo. Fíjate que hay una frase que decía Camilo José Cela, que creo que está en su tumba: quien resiste gana. Y digo, como todo está yendo muy rápido, entonces no hay que rendirse, hay que tener una cierta esperanza, porque toda la investigación está yendo muy rápido. Y en ese camino, para la gente que lleva, que desafortunadamente las personas que no puedan estar bien, que en la medida de lo posible disfruten de la vida. En la medida de lo posible. Uno tiene que disfrutar con lo que tiene. Yo cuando tenía 10 años me podía hacer barbaridades que ahora no soy, las pienso y me canso ya, pero sigo disfrutando de otras cosas, ¿no? Entonces, que aguanten de alguna manera, que tengan esa fortaleza de aguantar. Y son personas muy fuertes. Las personas que tenéis esclerosis múltiple, colectivamente sois personas muy, muy fuertes, pues que no perdéis esa fortaleza y que realmente está yendo todo muy rápido y que hay que estar lo mejor posible para cuando llegue esa esperanza, si es que llega. Y si no llega, en ese periodo de tiempo, disfrutar de la vida e intentar ser lo más feliz posible. Me estabas dando miedo con lo de Cela. Pensaba que menos mal que no ha sido por otro lado. Bueno, es que el hombre tenía sus rarezas. Bueno, que parece hasta que son expertos. Un aplauso, ¿no?, para todos ellos, que lo han hecho fenomenal. Gracias. Carmele, subes.